Esto fue el segundo acontecimiento importante. Al terminar los distintos periodos de la vida de Jesús de Nazaret, desde la edad de 12 años, ciertamente fueron acontecimientos placenteros, perdón, ciertamente no fueron acontecimientos placenteros ni dichosos los que más impresionaron al alma del joven Jesús de Nazaret, sino que antes de llegar al bautismo en el Jordán, esta alma debió conocer los abismos de la naturaleza humana. Después de esta peregrinación, Jesús de Nazaret volvió a casa. Fue aproximadamente a la edad de 24 años, en el tiempo en que murió el padre, quien había quedado en casa. El alma de Jesús estaba entonces impregnada de la viviente y poderosa impresión de los efectos demoníacos que habían penetrado en elementos de la antigua religión pagana. Pero así como determinados grados del conocimiento superior solo se alcanzan después de conocer los abismos de la vida, así también fue que Jesús de Nazaret, alrededor de los 24 años, debido a que tan hondamente había mirado en las almas humanas en las cuales, en cierto modo, se había concentrado toda la desolación anímica de la humanidad de aquel tiempo, había llegado a profundizar la sabiduría, la que, en verdad, penetra el alma cual hierro candente, pero también la conduce a la clarividencia al punto de percibir la luz de las vastedades del espíritu. De tal modo, esta alma, más bien joven, había llegado a poseer el tranquilo y penetrante ojo capaz de leer lo espiritual. Jesús de Nazaret habíase convertido en un hombre capaz de percibir los profundos secretos de la vida, de percibirlos más profundamente que nadie hasta entonces los había percibido, porque nadie en la tierra había observado hasta qué grado el infortunio humano puede acrecentarse. Ciertamente, había visto miseria concentrada, había visto cómo por magia, por medio de ceremonias religiosas, se atrae a toda clase de seres demoníacos. Nadie en esta tierra sino Jesús de Nazaret había observado tan profundamente la desolación humana, y nadie sino él había experimentado en el alma tan inmenso y profundo sentimiento ante esa gente posesionada por los demonios. Nadie estaba tan hondamente preparado para preguntarse, ¿cómo puede contrarrestarse la extensión de tanta miseria en la tierra? Bueno, muy bien, ¿así tienen alguna pregunta o comentario o continúo? ¿No? Bueno, entonces continúo. Continuamos. De esta manera Jesús de Nazaret no solo estuvo dotado de profunda sabiduría, sino que en cierto modo la vida misma le había convertido en iniciado, y llegaron a tener conocimiento de ello hombres que en aquel tiempo se habían reunido en la orden conocida en todo el mundo como orden de los esenios. Los esenios eran hombres que en determinados lugares de Palestina cultivaban una especie de enseñanza oculta, una orden de severas observancias. Para ingresar en esta orden había que pasar por una rigurosa etapa preparatoria de por lo menos un año, casi siempre de más tiempo. A través de la conducta, los modales es el servicio para con las supremas potencias espirituales, el amor a la justicia y la igualdad de hombre a hombre, como asimismo por el renunciamiento a los bienes exteriores, etc., el pretendiente debía mostrar que era digno de ser iniciado. Después había distintos grados de ascender a la vida esenia destinada a acercarse al mundo espiritual. Dentro de cierto aislamiento del mundo de los demás, de severa disciplina monástica y ciertas reglas de castidad, con el fin de alejar todo lo corporal y anímicamente indigno. Esto también se expresa en ciertas leyes simbólicas de la orden de los esenios. En la crónica de la Cacha se ha podido descifrar que el nombre esenio se deriva, o al menos se relaciona con la palabra judía esin o asin, que significa algo así como pala, palita, porque los esenios llevaban consigo como distintivo una palita, costumbre que hasta en nuestros días se conserva en algunas comunidades monásticas. Los principios esenios también se expresan en ciertas costumbres simbólicas, de no llevar monedas consigo, de no pasar por un portal cubierto de pinturas, o cerca del cual había cuadros.
y puesto que la orden de los esenios gozaba entonces de cierto reconocimiento exterior, se habían construido en Jerusalén puertas sin pinturas, de modo que también los esenios podían ir a la ciudad. Cuando un esenio llegaba a una puerta con pinturas, siempre debía volver atrás. Dentro de la misma orden existían antiguas escrituras y tradiciones sobre cuyo contenido los miembros de la orden observaban absoluta discreción. Solo podían enseñar lo que dentro de la orden habían aprendido. Quien ingresaba a la orden debía traspasarle su fortuna. En aquel tiempo había 4 o 5 mil esenios. De todas partes del mundo de entonces llegaban hombres que se sometían a las severas reglas de la orden. Muchos que poseían una casa en algún lugar lejano en Asia Menor o más distante la regalaban a la orden de los esenios, de modo que por todas partes ésta obtenía propiedades, casas, jardines, campos, etc. No se admitía a nadie si no ingresaba todos sus bienes al bien común de la orden. Todo era bien común. El individuo no poseía nada. Una ley muy severa comparada con las condiciones de ahora. Disponía con, con las condiciones de ahora. Disponía que con la fortuna de la orden el esenio podía ayudar a toda la gente necesitada con sobrecarga con sobrecarga, menos a los de la propia familia. Bueno, hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta, comentario. ¿Por qué lo de la pintura? Sí, eso es... No estoy muy seguro. Supongo que tiene que ver con algo que dice el Antiguo Testamento, ¿no? Que no se pueden hacer imágenes de nada, ¿no? De nada, de nada. Eh, y como los esenios eran judíos, entonces no sé si tenga que ver con ese segundo mandamiento, ¿no? Esos son los en la tabla de los 10 mandamientos que Moisés recibió de Yahvé. En el segundo mandamiento decía eso, que no se podían hacer imágenes de nada. Ah, pero, ¿o a qué se refiere con la pintura en las puertas? ¿Cómo es que es? Sí, supongo que eran pinturas en las puertas, pinturas e imágenes, ¿no? Y lo de la palita, La palita, eso es un símbolo de la orden esenia, ¿no? pero hace referencia a qué, porque la palita es como de construcción, ¿será? ¿O de agricultura? ¿De qué? Sí, yo creo que es de construcción la palita, sí. No dice Steiner, entonces no puedo contestarte con seguridad a qué se refería la palita. Pero supongo que sí, con construcción, ¿no? Ah, porque yo nunca había escuchado eso de la palita de los esenios, que era como No, eso las es veces que hemos... Ah, Eso es muy secreto, ¿no? O muy, y además muy antiguo. Ya los esenios yo creo que hace 2000 años se extinguieron. Entonces, más bien yo creo que fue Steiner el que sacó esto a colación. Pero dice Steiner que nuevas órdenes esotéricas utilizan la palita, ¿no? Como siguiendo la tradición de los esenios. Bueno, muy bien. No sé si tengan algún comentario, pregunta o continúo con la lectura. Bueno, voy a continuar. A raíz de una donación hubo en Nazaret una colonia de la orden de los esenios, por lo que Jesús de Nazaret justamente entró en la esfera de aquella. En el centro de la orden se tuvo conocimiento de la profunda sabiduría que, de la manera descripta, se había inculcado en el alma de Jesús, y precisamente entre las más prominentes de los esenios se produjo cierto estado de ánimo. Ellos se habían formado una concepción que podríamos caracterizar como profética. De entre los hombres de este mundo habría de surgir un alma nueva que obraría como un Mesías. Por ello habían buscado si se encontrarían almas particularmente sabias, y habían quedado profundamente impresionados al tener conocimiento de lo que se había desarrollado en el alma de Jesús de Nazaret. De ahí se explica que los esenios admitieran a Jesús sin que él tuviese que pasar por la prueba de los grados inferiores. Le admitieron en la comunidad como externo, no digo en la misma orden, e incluso los más sabios de los esenios, frente a este sabio hombre joven, se tornaron confiados y comunicativos en cuanto a sus secretos. Efectivamente,
En esta orden de los esenios, Jesús llegó a conocer secretos antiguos muchos más profundos que los recibidos de parte de los escribas. También oyó muchas cosas que él mismo, a través del abad Col, había conocido como por iluminación de su alma. En fin, hubo un vivo cambio de ideas entre Jesús de Nazaret y los esenios. De manera, de esta manera, él llegó a conocer a los 25, 26, 27, 28 años y hasta más allá, casi todo cuanto la orden de los esenios poseía, pues lo que no se le comunicaba con palabras lo recibió por medio de las más diversas impresiones clarividentes. Jesús tuvo importantes impresiones clarividentes, ya sea dentro de la comunidad de los esenios, o bien más tarde en su casa en Nazaret, donde en el marco de una vida contemplativa, él acogía en su alma lo que provenía de fuerzas que a los esenios eran ajenas, pero que él recibió en su alma. Hemos de destacar particularmente una de estas impresiones interiores, porque ella puede iluminarnos todo el curso de la evolución de la humanidad. Como fruto de su cambio de ideas con los esenios, Jesús de Nazaret tuvo una visión muy importante por la cual, como por enajenamiento, le apareció el Buda como realmente presente. Puede decirse que en aquel tiempo tuvo lugar un diálogo espiritual entre Jesús y Buda. Es preciso, en nuestro tiempo, hablar de estos importantes secretos de la evolución de la humanidad. En aquel diálogo espiritual, el Buda dirigió a Jesús palabras como estas: si mi enseñanza se realizara como ella se ha dado, todos los hombres tendrían que convertirse en esenios. Pero esto no puede ser. Este fue el error de mi enseñanza. También los esenios solo pueden progresar en su desarrollo si apartan de los demás. Para ellos tiene que haber almas distintas de los demás. Realizándose mi enseñanza, todos los hombres llegarían a ser esenios, y esto no puede ser. Para Jesús de Nazaret, este diálogo fue un acontecer de suma importancia, como resultado de su relación con los esenios. Otra experiencia consistió en que Jesús llegó a conocer a otro hombre, también joven, casi de la misma edad, quien había entrado en relación, si bien de una manera bien distinta de la de Jesús, con la orden de los esenios, pero quien tampoco fue verdaderamente esenio, Juan el Bautista, quien vivió, diríamos, como lego dentro de la comunidad de los esenios. Vestía como los esenios, quienes en invierno se ponían vestimenta de pelo de camello, pero jamás pudo cambiar para sí mismo la doctrina judía por la enseñanza de los esenios. No obstante, como esta sabiduría y toda la manera de vivir de los esenios le causaban profunda impresión, él también vivía como lego de esta manera. Cada vez más se dejaba inspirar y paso a paso iba llegando a lo que en los evangelios se relata con respecto a Juan el Bautista. Muchas veces conversó Jesús de Nazaret con Juan el Bautista. Y cierto día ocurrió, sé lo que significa hablar de estas cosas, sin embargo es preciso hacerlo. Sucedió que conversando Jesús con Juan el Bautista, desapareció ante la vista de aquel la corporalidad física del Bautista y Jesús tuvo la visión de Elías. He aquí el segundo importante acontecer en el alma de Jesús dentro de la comunidad de los esenios. Bueno, no sé si hasta ahí tenga alguna pregunta, comentario. Santi, pero ellos no eran primos, ¿cómo la cosa? Sí, sí, eran primos. Eran bastante primos. Y es que dan a entender como si no se conocieran. Y lo otro es, lo que entendí es que Juan el Bautista le costó mucho trabajo como adaptar las normas de los esenios, algo así. Es que él, sí, porque él era judío y sus padres seguían al pie de la letra la religión judía, ¿no? Eran bastantes religiosos, ¿no? Con su religión judía. Los esenios eran una religión aparte, digámoslo así. Si bien eran judíos, pero era otra religión. Más o menos, ¿vale? Es como decir ahora que la religión principal es el catolicismo aquí en Colombia, ¿no? Pero hay caminos esotéricos, por ejemplo, está los masones, los gnósticos, rosacruces. Son
caminos que se apartan de la religión principal, religiosos, por supuesto. Entonces es equivalente el esenio a los de la religión judía. Entonces Juan el Bautista y sus padres y sus familiares todos eran religiosos de la religión judía. Los esenios eran un grupo esotérico de otra religión, pero que eran conocidos a nivel del pueblo judío. Incluso, además de ser conocidos, los eran apreciados por muchos de ellos. Entonces, según Steiner, dice que Juan el Bautista, si bien nunca iba a cambiar sus principios de su religión judía, sí admiraba muchas costumbres de los esenios y entonces las incorporó hacia él. Eso es lo que dice Steiner. Dale. Ok, muy bien. No sé si alguien tenga algún comentario, pregunta o continúo. Bueno, entonces voy a continuar. Katy, Igual ¿vas que a decir algo? Jesús, Dime, Kate. sí, que igual que Jesús, ¿cierto? Él tampoco era esenio, pero sí como que le revelaron todos los secretos que ellos conocían. Sí, en efecto, igual que Jesús. Ambos, tanto Jesús como Juan el Bautista, toda su familia, todos sus padres, primos, parientes, eran muy devotos de la religión judía, ¿no? Entonces era difícil que ellos se cambiaran siguieran otra religión, ¿no? O en este caso una religión esotérica, que eran los esenios. Pero aprendían de ellos las costumbres buenas. Entonces, sí, me imagino que tanto Juan el Bautista como Jesús, como aquí lo dice Steiner, iban e intercambiaban ideas y cosas, ¿no? Convivían incluso. Entonces, eso es como la idea de esto que están relatando Steiner. Es más o menos, obviamente guardando las proporciones, como nosotros, que somos en términos generales católicos, pero no por eso no quiere decir que no estudiemos otras cosas del esoterismo, de la ciencia espiritual. Es parecido, ¿no? Bueno, muy bien. No sé si alguien tenga algún comentario adicional, pregunta o continuamos. Sigamos. Vale, muy bien. Pero hubo también otros acontecimientos. Desde hacía algún tiempo Jesús había observado lo siguiente. Cuando llegaba a sitios donde había puertas de los esenios, las que no tenían pinturas, no podía pasar por semejantes puertas sin sufrir amargas experiencias. Veía, veía esas puertas sin pinturas, pero para él había en ellas imágenes espirituales. A ambos lados siempre aparecía lo que en la ciencia espiritual conocemos con los nombres de Arimán y Lucifer. Y con el tiempo se le había formado en el alma la firme impresión de que la aversión de los esenios a las pinturas en las puertas tenía que ver con la atracción mágica de semejantes seres, y que para los esenios tales pinturas eran como trasuntos de Lucifer y Arimán. Esto lo había advertido unas cuantas veces. El alma que las experimenta no se inclina a reflexionar mucho sobre estas cosas, porque son demasiado conmovedoras, y pronto llega a sentir que el pensamiento humano no basta para ahondar en ellas, no es capaz de compenetrarlas. Pero las impresiones no solo se impregnan en lo profundo del alma, sino que se convierten en una parte de la vida anímica misma. Cuando uno se siente vinculado a la parte del alma en que se acumulan esas experiencias, e incluso a las experiencias mismas, que nos acompañan por el resto de la vida. De este modo Jesús de Nazaret siguió llevando en el alma las dos imágenes, la de Lucifer y la de Arimán, que él había visto en las puertas de los esenios. Al principio esto no le había causado otro efecto sino el de darse cuenta de algún vínculo misterioso entre estos seres espirituales y los esenios. Después de lo experimentado en el alma de Jesús, también resultó difícil entenderse mutuamente, puesto que en su alma vivía algo que él no pudo mencionar al hablar con los esenios, ya que cada vez lo experimentado en las puertas de los esenios le impedía proseguir. Después de una conversación sumamente importante en que se había hablado de lo sublime espiritual,
al salir por la puerta del edificio principal de los esenios, Jesús de Nazaret dio con las figuras de las cuales él sabía que eran Lucifer y Arimán. Entonces él vio que los dos huían de la puerta del convento de los esenios, y en su alma surgió una pregunta. No que él mismo preguntara, sino que con inmensa fuerza elemental surgió en su alma la pregunta: ¿a dónde huyen ellos? ¿A dónde huyen Lucifer y Arimán? Sabía que lo sagrado del convento de los esenios los había ahuyentado, pero en su alma quedó impregnada la pregunta: ¿a dónde huyen? Esta pregunta no la pudo arrancar de su alma. Esta pregunta encendió su alma, y con ella vivió de ahora en ahora, de minuto en minuto, durante las semanas siguientes. Después del diálogo espiritual, al haber pasado por la puerta del edificio principal de los esenios, ardía en su alma la pregunta: ¿a dónde huyen Lucifer y Arimán? En la próxima conferencia hablaremos de lo que Jesús siguió haciendo bajo la impresión de esta pregunta, que se había impregnado en su alma, y además de lo que él había oído como la voz cambiada del abad Cole, al haberse caído junto al altar del culto pagano, y finalmente del significado de lo que acabo de relatar. Bueno, si tienen alguna pregunta, comentario, ¿ustedes qué dicen? ¿Está claro? ¿No está claro? A mí me parece que esa partecita es bastante difícil de asimilar. De pronto sería bueno como una pequeña explicación allí. Claro, claro, Por, por sí, supuesto. ujú. Gracias. Ok. La idea, creo entender, a ver, es que Jesús, bueno, dice Steiner que Jesús, cuando iba donde los esenios, él bien se daba cuenta que en las puertas de los templos de los esenios no había ninguna pintura. Pero sin embargo, siempre en las puertas de los esenios veía las imágenes de Lucifer y Arimán. O sea, era una imagen clarividente. No había pinturas, pero él veía esas imágenes en las puertas de los esenios. Y eso le causaba una profunda impresión a Jesús, porque él se daba cuenta que estas imágenes, estos seres de Arimán y Lucifer, más bien era que no podían entrar al templo, más bien es como si estuvieran huyendo del templo, ¿no? Como si fuera una barrera ahí que no pudieran pasar, ¿no? Entonces a Jesús se le impregnó en su alma la pregunta: bueno, entonces si no pueden entrar al templo, entonces ¿a dónde es que van? O sea, no pueden estar perdiendo el tiempo ahí esperando a que le abran la puerta a los esenios para que entren Lucifer y Arimán. Entonces esa pregunta le quedó en el alma a Jesús marcada, porque él no podía contestarla, no sabía para dónde iban estos seres. Entonces en el transcurso de ese tiempo, eso fue como a los 24 años, le quedó impregnada esa pregunta y él tiene que tratar de responderla. Esa es la idea de Steiner que nos comenta en este pedazo final del capítulo tercero. Bueno, no sé si quedó claro o los enredé, pero eso es lo que yo entendí. No sé si alguien tenga un comentario adicional, pregunta o continuamos. Ahí vuelve lo del backcall que la vez pasada no me quedó como tan claro, pero a ver si explica algo más en la siguiente. Sí, eso es difícil. Esta idea no lo explica bien, pero según la tradición judía era la voz de Dios. Esa era la voz que inspiraba a los profetas. El problema es que en la época de Jesús ya esa voz del Bat Kol ya nadie la escuchaba, ya no había profetas. Entonces era una voz menguada. Y Jesús la escuchó cambiada, transformada, ¿no? Entonces no sé qué significa eso. Steiner de pronto más adelante lo aclara. Pero imagino que lo aclara más adelante, ¿no? Si es que lo llega a aclarar. A veces no aclara, ¿no? Bueno, ustedes que dicen, ¿dejamos allí o continuamos? Ustedes verán.
Otro poquito, ¿no? Vale. Digo yo. Sí, vale, vale, muy bien. Quinta conferencia. En la conferencia anterior hemos echado una mirada sobre la vida de Jesús de Nazaret, desde los 12 años, cerca de los 30 años, de edad. Esa edad es la que no está relatada en ningún evangelio. Eso es hasta ahora para la historia tradicional o para el exoterismo, eso no se sabe nada de la vida de Jesús entre esta edad, ¿no? Por eso el quinto evangelio es bastante especial, porque sí muestra esa parte. Por lo que he comunicado se comprenderá seguramente que durante dicho periodo sucedieron muchas cosas de suma importancia para el alma de Jesús, pero también de profundo significado para toda la evolución de la humanidad. Por la ciencia espiritual sabemos que todos los hechos de esta evolución se relacionan entre sí, de modo que lo experimentado por el alma de Jesús, que atañe en muchos sentidos a toda la humanidad, también ha de ser de suma importancia para la evolución terrestre. De la más variada manera aprenderemos a conocer el significado del acontecimiento de Golgota, y en este ciclo de conferencias se trata de conocerlo por la contemplación de la vida de Cristo Jesús mismo. Por lo tanto, vamos a dirigir la mirada, con que ayer hemos considerado dicho periodo, una vez más sobre el alma de Jesús de Nazaret, para contemplar lo que ella habrá sentido después de haber experimentado, hasta la edad de 28 años, 29 años, los significativos acontecimientos a que en la conferencia anterior me he referido. Para poder sentir lo que entonces vivió en el alma de Jesús, voy a relatar un suceso que tuvo lugar hacia fines del tercer decenio de la vida de Jesús de Nazaret. Esto que va a relatar es que Steiner es muy importante, así que presten atención. Si hay algo que no se entienda, me preguntan. Se trata de un diálogo que él sostuvo con su madre, es decir, con la que desde que se habían unido en una sola las dos familias, había llegado a ser su madre. Aquí no sé si voy a explicarles a toda carrera lo que pasó allí, o sea, el acontecimiento de la unión de las dos familias. Recordemos que eran dos familias, dos Marías, dos Josés y dos Jesús, dos niños Jesús. El caso es que a los 12 años, las dos familias se forman en una sola, porque muere la madre del niño Jesús, la madre que era virgen, la que nació el niño Jesús de manera virginal, eh, y muere el José de la otra familia, y el niño Jesús, que, que digamos pertenecía a la familia de la otra María, de la que no era virgen, ese se murió. Entonces quedó vivo el niño Jesús del, del, y San José del lado por un lado, y por otro lado quedó vivo la María y sus otros hijos. Entonces a partir de eso se unieron y formaron una sola familia. Entonces eso es como súper bien resumido esta oración. Con ella, bueno, entonces el niño Jesús que se murió era el de la línea de Zoroastro, ¿no? Si bien ese niñito se murió, el espíritu de Zoroastro se incorporó en el otro niño, ¿sí? Y la madre del niño Jesús salomónico, esa sí se murió. Entonces, a pesar de que el niño físico pertenecía a la otra madre, de todas maneras, como su yo, como Zoroastro se traspasó allí, él siguió teniendo la misma madre de Zoroastro, digámoslo así, de la línea de Zoroastro. No sé si me hice entender allí o es muy enredado. Sí, yo creo que sí sentí. Vale, vale. Eso es como cuando Jesús se pierde en el templo, ¿no? Que por eso no lo reconocen, porque Exacto. como que había cambiado el cuerpo físico, pero seguía siendo
o teniendo el espíritu de Zoroastro, algo así. Sí, correcto. Así es. Bueno, lo que quiere decir es que, sí, eso es. Es que Jesús, este Jesús tenía una muy buena relación con la mamá. Eso es lo que más o menos quiere decir esto. Ah, pues aquí lo dice. Con ella siempre se había entendido perfecta e íntimamente, mucho mejor que con todos los demás miembros de la familia. O bien, él se entendía con todos, mas ellos no se entendían lo mismo que con él. Anteriormente Jesús ya había conversado con su madre sobre diversas impresiones que en su alma se habían formado. Pero en el citado momento tuvo lugar un diálogo sumamente importante que nos deja mirar en lo profundo de su alma. Por las experiencias que hemos caracterizado, Jesús había llegado a ser sabio, de modo que su rostro reflejaba infinita sabiduría. Pero también se había formado en su interior cierta tristeza. La sabiduría le había dado el fruto de que su mirada hacia los hombres en torno suyo verdaderamente le causaba mucha tristeza. A esto se sumó el que, hacia fines del tercer decenio de su vida, cada vez más en sus horas de quietud recordaba un determinado acontecer. Traía a la memoria el hecho de que a los 12 años se había producido el importante cambio, la revolución en su alma por el traspaso a su ser del alma de Zaratustra. En los primeros tiempos después del penetrar en su ser el alma de Zaratustra, en cierto modo solo había sentido en sí mismo el infinito enriquecimiento interior. Al final de su tercer decenio aún no sabía que él era Zaratustra reencarnado, mas sí sabía que a los 12 años se había producido en su alma un profundo cambio. Y ahora muchas veces le surgió el sentimiento: cuán diferente había sido mi vida antes de aquel cambio. A menudo recordó el infinito calor anímico de entonces. En su infancia había estado ensimismado con caluroso afecto en todo lo que de la naturaleza habla el hombre, y con amor a todo lo sublime en ella. Pero había poseído poca disposición para adquirir los tesoros del saber humano. Poco le había interesado lo que se aprende por la educación escolar. Sería totalmente erróneo creer que hasta los 12 años este niño Jesús hubiese tenido dotes especiales en sentido exterior. Había poseído ternura de corazón, profunda comprensión por lo humano y viviente sensibilidad, ánimo benigno angelical. A los 12 años todo esto pareció haberle abandonado súbitamente, y ahora recordó y sintió como antes de la edad de los 12 años había estado vinculado a todo lo profundo del espíritu del mundo y que su alma había estado abierta a las infinitas vastedades espirituales, y cómo a partir de los 12 años se sintió en su alma apto para apropiarse de la erudición hebrea, la que espontáneamente acogió como de sí mismo. Como viajando, llegó a conocer los cultos paganos, que tuvo ante el alma el saber y la religiosidad del paganismo, y además, entre los 18 y 24 años de edad, vivió con las conquistas civilizadoras de la humanidad, y que aproximadamente a la edad de los 24 años ingresó a la comunidad de los esenios, donde conoció una doctrina oculta y a hombres dedicados a ella. Todo esto lo recordó muchas veces. Pero también fue consciente de que con ello, en el fondo, no reunió en el alma sino lo que desde la antigüedad el hombre había acumulado en sí mismo. Vivió con lo que se ofrecía como tesoros humanos de sabiduría, de cultura, de conquistas morales. También recordó muchas veces su vida anterior a los 12 años, cuando él se había sentido vinculado al origen divino de la existencia, cuando todo en él se había basado en lo elemental y lo primitivo, cuando todo surgió de su ánimo rebosante, caluroso y lleno de amor, en íntima consonancia con las demás fuerzas del alma humana. Estos sentimientos condujeron entonces a un bien definido diálogo con su madre. Ella le amaba inmensamente y a menudo había hablado con él sobre todo lo hermoso y grandioso que en él se había formado desde sus 12 años de edad. Al principio él no había confesado a su madre la disonancia que ello había suscitado en su interior, de modo que ella solo había visto lo hermoso y grandioso, y por lo tanto ignoraba mucho de lo que, cual una confesión general, con este diálogo fue dado, pero lo acogió íntimamente de todo corazón. Hubo en ella una íntima comprensión del sentimiento de Jesús y que él añoraba lo que antes de los 12 años había poseído. Trató de consolarle, destacando todo lo hermoso y sublime que desde entonces había aprendido en él.
Le recordó el resurgimiento de las grandes doctrinas, la sabiduría y el tesoro de las leyes del judaísmo y todo cuanto por él se había manifestado. Con el corazón oprimido, Jesús escuchó a la madre apreciar lo que él consideró como algo superado y le respondió: todo esto será cierto, empero, ¿qué importancia puede tener para la humanidad si por mí o por otros se hicieran resurgir todos los antiguos magníficos tesoros espirituales del judaísmo? En el fondo carece de importancia lo que de tal manera pudiera manifestarse. Ciertamente, si ahora en torno nuestro existiera una humanidad que tuviese oídos para oír el lenguaje de los profetas antiguos, entonces sí sería provechoso hacer resurgir los antiguos tesoros de sabiduría. Incluso si hoy viniera Elías, así habló Jesús, para anunciar lo mejor que él había experimentado en las vastedades celestes, no existen los hombres que tendrían oídos para oír la sabiduría de Elías, ni de los profetas anteriores, ni de Moisés, ni de los demás hasta llegar a Abraham. Hoy no sería posible anunciar lo que ellos habían dado. El viento se llevaría sus palabras. Para el mundo de hoy no tiene ningún valor lo que yo creía haber adquirido. Bueno, continuamos o dejamos ahí. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Ustedes dirán. Dejamos ahí, yo creo. Vale, vale. Sí, porque lo que viene es muy importante y es mejor estar bien Sí, atentos. sí. Ujú. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario adicional? No, bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias a todos por participar. Gracias, Santi. Bueno, Muchas feliz gracias a noche ti. para todos. Gracias, Una feliz feliz noche. noche. Igualmente. Chao. Chao, Chao. chao. Feliz noche, chao.